María, sede de la sabiduría, Santo Tomás de Aquino. Bueno, vamos con esta como segunda parte de lo que dejamos planteado en la conferencia anterior, en donde quedó bien claro que la inteligencia artificial no es inteligente, no piensa y mucho menos es espiritual. Bueno, alguno me dirá ahí, está buenísimo incluso todo lo que me ahorra. Está genial esto, padre, coincido, pero no sabe la cantidad de tiempo que me ahorra, el esfuerzo que me ahorra. Soy mucho más eficaz en algunos trabajos con esto. Y por supuesto que nadie niega de que, como dijimos, o como lo remarcó el mismo padre Fuentes, se puede hacer buen uso. Pero creo yo que el verdadero planteo que nosotros nos tenemos que hacer, que es en definitiva lo que también remarcó el padre, es de lo que me priva. Y en concreto, me está privando, no como me priva el martillo, por ejemplo, de clavar un clavo con mi dedo, sino de algo propiamente humano como es pensar, como es relacionar. En definitiva, y a la larga, me priva de ciertos actos propiamente humanos. Lo traducimos porque sabemos que la repetición de actos, al menos en su aspecto material, es un hábito y por tanto lo que me está privando es de un hábito. Y cuando ese hábito es bueno, es virtud. Y la virtud es la que, escuchen bien la palabra que voy a utilizar, vamos a retomar esto mañana, Dios mediante, es la que me cualifica como hombre. Pero, de todos modos, hemos dado dos pasos importantes. Primero, hemos resuelto un gran inequívoco. La inteligencia artificial no es inteligencia. Inequívoco que nos puede llevar a pensar que así es el hombre. Y eso es tremendo. O que me puede hacer dudar de las capacidades propiamente humanas. Y eso es tremendo. Por tanto, lo que hemos logrado no es poca cosa. ¿Por qué? Porque nos deja en condiciones de reafirmar quién es el hombre, cuál es su dignidad, incluso su grandioso destino. Y lo segundo, aparte de resolver este inequívoco, es que nos hace volver a profundizar sobre la espiritualidad del alma humana. Espiritualidad que también, como mencionamos en la mañana, viene dada o demostrada, si se quiere, por el conocimiento intelectual. ¿Cómo conocemos que tenemos un alma? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo concluimos que tenemos un alma espiritual? Por nuestro conocimiento. El obrar sigue al ser. En fin. Y debemos poner en valor esto, todo esto, porque no obrar inteligentemente es no obrar humanamente. Dice el padre Carlo Gnocchi, que también lo citó el padre Fernando, sobre ese opúsculo que tradujo el padre Fuentes, del dolor inocente, en una obra que también escribe sobre la restauración de la persona humana, que escribe luego de la guerra, de la Segunda Guerra, donde él plantea cómo hay que restaurar todo eso que estaba destruido. Plantea lo siguiente. Si el núcleo central de la persona humana está en la idea. Es la idea la que recoge y polariza todas las acciones diversas y divergentes de la existencia humana. Y es la idea la que le da unidad y valor
ya que aquellas son, de suyo, heterogéneas e indiferentes. Vivir es traducir en acto una idea. Lo demás es vegetar. ¿Qué está queriendo decir acá el padre Gnocchi? Que nosotros no estamos llamados simplemente a vivir. Como si lo está llamado aquel álamo, el perrito, los perritos que andan por acá. Ellos agotan su existencia con el solo hecho o con el mero hecho de vivir, de existir. Nosotros no. Nosotros no estamos solamente llamados a vivir, sino que estamos llamados a vivir conscientemente, inteligentemente. Ahora vamos a darle sentido a estas nociones. Y continúa el padre Gnocchi. Por ello, no se pueden llamar hombres, y por desgracia son millones, los que viven solo por vivir. Máquinas de acciones que se mueven tan solo reaccionando a los estímulos externos e internos de la necesidad, del placer o del dolor, sin coherencia alguna con un principio superior, que se dan totalmente y se agotan en el fragmento de una hora o de una acción particular, ignorando el designio y la finalidad de la cual forman parte. Estos tales no viven, sino que se dejan vivir. A lo sumo son hechos vivir desde afuera, radiodirigidos por los hombres y por las cosas como autómatas. Pero la personalidad no es tan solamente la dicha coherencia de la acción con la idea, sino que consiste en dirigir este todo vital hacia una meta más alta, elevadora. Si el deber de encontrar una idea de carga tan potente y eficaz para poder atraer, tener enlazadas, organizar todas las dispersas acciones de la naturaleza humana, tal como se requiere para formar una vida razonablemente humana, incumbe al individuo, incumbe a su vez a la persona poner, esto es buenísimo, tal vida al servicio de un ideal y ofrecerlo a un principio superior. ¿Qué tal? Con otras y definitivas palabras, si la individualidad se funda en lo verdadero, la personalidad se funda en lo bueno. Si el individuo nace de la verdad, la persona nace y se realiza en la caridad. En el hombre, la verdad se sublima con el amor, porque el individuo se expande y se supera en la persona. Por eso no obrar inteligentemente es no obrar humanamente. Entonces, no estamos frente a un posthumanismo, en el sentido que le atribuyen sus mentores una especie de hombre 2.0, una versión mejorada del hombre, una cosa tuneada del hombre. No, hasta incluso como tiene el prefijo su verdadero significado. Si hablamos de la posguerra, ¿qué pasó con la guerra? Ya pasó. Si hablamos de poshumanismo, estamos diciendo que ya pasó el hombre. Es terrible. No estamos frente a un poshumanismo en ese sentido, una evolución del hombre, una versión mejorada del hombre, sino frente a un infrahumanismo. Porque no obrar según la medida del hombre es sencillamente frustrarlo, es enfermarlo, es dañarlo. Y como el hombre es imagen de Dios, es en definitiva desfigurar esa imagen. Bien, la pregunta entonces que surge es la siguiente. ¿Qué significa pensar? Nos preguntábamos a la mañana también. ¿Qué significa pensar? Para responder a esa pregunta, comencemos con una pregunta más simple. ¿Por qué los hombres no necesitamos hacer un proceso de comparación de todas las imágenes que tenemos
para poder determinar lo que estamos viendo. Yo en este momento estoy viendo esto. Negro, gris, cuadriculado, micrófono. Y no hice un multiproceso algorítmicos que va repasando todos los micrófonos que yo vi en mi vida. ¿Y por qué soy capaz de decir que es un micrófono? La respuesta es muy simple. Conceptos. Nosotros, los humanos, a diferencia de las inteligencias artificiales, tenemos la capacidad de formar conceptos, que son el resultado de un proceso llamado en filosofía tomista. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Aprehensión? No. Abstracción. Por el cual inmaterializamos o universalizamos el objeto que tenemos delante. Nuestra inteligencia, por ser espiritual, tiene la capacidad de abstraer. Y gracias a la misma, nuestro conocimiento pasa a un nivel superior, llamado intelectual. Por ser propio de nuestra inteligencia y no de nuestros sentidos internos. Los sentidos internos, dice Aristóteles, que son, ¿no?, el sentido común, la fantasía o imaginación, la cogitativa y la memoria. La neurociencia, de hecho, no vamos a hablar acá de neurociencia porque es súper amplio, ¿no es cierto? Y tampoco vamos a cuestionar un montón de descubrimientos muy buenos de la neurociencia. Pero en definitiva, de base, la neurociencia reduce el conocimiento a esto. Bien, veamos un primer punto, la inteligencia. El padre Fabro, en un librazo, el alma, indica: el intelecto humano se dirige hacia el absoluto, a diferencia del sentido, en cuanto que capta el inteligible en el sensible. Capta la ley en los hechos. Y de la consideración de las partes se eleva a la consideración del todo. Esto es re concreto: gris, negro, cuadriculado, micrófono. De modo que si yo tuviese un micrófono, justo no tengo otro, bueno, allá, blanco, o que sea redondo y no sea cuadriculado, yo igual le aplico ese concepto, micrófono. Para poder hacer esto, el intelecto humano realiza 3 operaciones, que en filosofía se llaman abstracción, juicio y razonamiento. La abstracción es el proceso por el cual la inteligencia, a partir de un objeto concreto, forma un concepto universal. Por este proceso de abstracción, la inteligencia extrae, de la palabra abstraer, abstraere, el prefijo ab significa llevarse, arrastrar consigo, ¿no? Sacar. La inteligencia extrae del objeto particular las características universales de este, y así conocemos, ¿qué cosa? La esencia de ese objeto. Y dale con la campanita. Es decir, despoja de a la cámara. ¿Cómo sé que eso es una campana? Y les puedo asegurar que ese sonido particular, en donde yo lo identifiqué como campana, produjo en mí muchas cosas.
Eso no le pasa a la inteligencia artificial. Bien, el proceso de abstracción, por este proceso de abstracción, la inteligencia extrae del objeto las características universales y así conocemos la esencia del mismo. Es decir, despoja de todo lo que lo hace particular para quedarse con un objeto universal. Gracias a esta capacidad, la inteligencia puede pasar, por decirlo de algún modo, de lo sensible a lo inteligible, de lo individual a lo universal, de lo contingente a lo necesario. El concepto es justamente el resultado de dicho proceso. Y esto es re interesante porque el concepto muestra un plus en la actividad de la inteligencia, que también podríamos decir supera la realidad. Es decir, da como resultado algo que no está en la realidad, sino que la excede por esas características universales. Yo te digo, Malvina, pensá en un elefante. ¿Pensaste en un elefante? ¿Cómo está en tu cabecita ese elefante? Sí, no, está bien, ok. Es una imagen. Detrás de esa imagen, que la evoca la imaginación, porque necesitamos la imagen, hay un concepto universal, y por universal, inmaterial, es decir, sin sus características materiales. Si estuviese de un modo material, el elefante que pensó Malvina, en el momento mismo en el que lo pensó, moriría aplastadísima en ese instante. Supera la realidad. Por eso hablamos de universal. Y no hay que confundir cómo lo imaginó, que eso es una imagen, eso es sensible, eso es particular. No es el concepto. El concepto es algo universal. Usó ese concepto, lo evocó, usando los sentidos internos y lo imaginó. Porque nosotros necesitamos de las imágenes. Bien, a partir de un objeto se pueden extraer más de un concepto universal. Así, por ejemplo, al ver nuestro famoso gato, puedo formar el concepto gato, que está relacionado con la esencia del objeto que estoy mirando, pero también puedo formar el concepto blanco, tranquilo, gordo, etc. Esto nos permite realizar la segunda operación de la mente. ¿Cuál es la segunda operación de la mente? Juicio. El juicio es la expresión de la relación de dos conceptos. Como dijimos, la inteligencia saca sus conceptos de la realidad. Y por eso, y esto también es importante, no quedan desconectados de la realidad misma, sino que guardan relación con ella. De ahí que la inteligencia tiene la capacidad de relacionar dos conceptos universales extraídos de la realidad. Los creadores de las inteligencias artificiales también han logrado programarlas para que puedan imitar esta capacidad que tienen nuestras inteligencias. Es lo que explicábamos con el ejemplo de ChatGPT. Pero que son en base a relaciones que tienen distintas palabras, pero que materializan ese concepto. Por tanto, no son capaces de comprender el concepto, ni tampoco de formular juicios. Formularán un juicio materialmente. El gato es blanco o el gato duerme 12 horas. Pero no son capaces de constatar la veracidad de dicho juicio. Y por tanto es importante comprender que no son juicios como tales, porque si no perdemos de referencia la realidad. Hoy uno de ustedes me mandaba la respuesta de la inteligencia artificial frente a la pregunta: ¿vos sos inteligente? ¿La inteligencia artificial es inteligente? Y respondía que no, que eso es propiamente algo humano, en fin. Pero es curioso, porque yo también se lo pregunté cuando estaba preparando este tema. Y me saltó con una evasiva. No afirmó ni negó. Y hace poquito, recién en la merienda, otro le preguntó si podría, con evolución científica, y como que también no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Es decir, podría ser.
¿Y la verdad dónde está? Esto se me ocurre ahora, no sé, después padre Pablo usted me corregirá, pero ¿estamos haciendo de la verdad algo útil o no? ¿Me sirve o no me sirve? Y eso es tremendo, eso es tremendo. Porque no tienen justamente esa capacidad de conocer la realidad, sino de procesar simplemente información. Bien, volviendo al juicio, lo fundamental del mismo es lo que en gnoseología tomista se llama aserción. Es decir, cuando la inteligencia afirma o niega la pertenencia del predicado al sujeto. El gato es blanco. ¿Cuál es el sujeto? Gato. ¿Cuál es el predicado? Blanco o es blanco. Si el concepto gato, constatando yo la realidad, lo puedo unir con blanco, afirmo y elaboro un juicio afirmativo. El gato es blanco. Si lo que yo estoy mirando, o por ejemplo esto, digo, esto es un micrófono. Si yo dijera esto, o puedo decir, esto no es un gato. Entonces, esos dos juicios los estoy negando, los separo. Dicha afirmación o negación implica que la inteligencia está conociendo la realidad y que la realidad es conforme a lo que está pensando. Una vez que se produce el acto judicativo, el juicio, el entendimiento conoce y forma un nuevo concepto a partir de dicho juicio. Y eso es posible porque tenemos la capacidad de comparar conceptos con la realidad. Por último, tenemos entonces, primero, abstracción, segundo, juicio y tercero, razonamiento. Por el cual la inteligencia, a partir de dos juicios, llamados premisas, realiza un tercer juicio, que es la conclusión del razonamiento. Y esta conclusión aporta un conocimiento nuevo. Muchas veces se intuye dicha verdad, pero la inteligencia realiza un razonamiento para confirmar o no la verdad que intuía. Entonces, por ejemplo, A es igual a B. Segunda premisa, segundo juicio. B es igual a C. Conclusión, A es igual a C. Es nuevo. Dos juicios unidos hacen un razonamiento. Otro nuevo juicio. Y esto se estudia cuando se estudia en lógica, pero también es importante destacar que el razonamiento no es simplemente la correcta conexión lógica de las dos premisas, de las dos primeras premisas, vinculadas entre ellas junto con la conclusión. Eso es el aspecto material del juicio, si está bien hecho o no. Por ejemplo, primer juicio. Sé para qué me pongo a pensar ejemplo. Cuando llueve hay nubes. Primera premisa. Hoy llueve. ¿Cuál es la conclusión? Hoy hay nubes. Eso es un razonamiento bien hecho. Pero yo puedo estar diciendo eso de hoy. ¿Estoy diciendo la verdad? No. Tengo la capacidad de confrontar la veracidad de ese razonamiento. ¿Se dan cuenta? Yo no lo pongo en el trabajo. Son esas cosas que uno va madurando a medida que se va escuchando ahora también. Pero ante una cuestión así de preguntarle a la máquina que un día te dice una cosa, o en el mismo chat, le decís, sí, pero lo que me acaba de decir es cualquier cosa.
sí, sí, es verdad. Y te vuelve a responder de otra manera. Porque dice, no, callada no se va a quedar. Te genera duda. Y la duda cansa. Uno se vuelve como escéptico y hasta incluso se puede ir filtrando de que hay una incapacidad de reconocer la verdad. Bien, una inteligencia artificial podrá ser programada para que haga razonamientos, ya que establecer la conexión lógica entre dos premisas no es algo que exceda a las mismas por el aspecto material que esto tiene. Sin embargo, corroborar que dicha conclusión es verdadera, como también conocer la verdad que dicho razonamiento aporta, es algo que excede a la inteligencia artificial, porque no tienen ni pueden tener la capacidad de reflexión. Flexión, o sea, volver sobre sí. Porque son materiales, eso lo explicó el padre Latancio. Bien, primer punto, inteligencia. Segundo punto, el pensamiento. Dice también el padre Fabro. Es la actividad propia del hombre, mediante la cual ha construido a lo largo de la historia el progreso de las ciencias, de las artes y de la técnica, y ha elaborado los sistemas de las distintas concepciones filosóficas, políticas y religiosas que forman el complejo de la civilización humana. Por tanto, es gracias al pensamiento que la vida del hombre se distingue de la vida animal. Mientras que el comportamiento del animal gravita en torno al instinto, que es un mecanismo más o menos rígido, pero que es un mecanismo cerrado, de actos que se dirigen a la conservación y propagación de la vida, el pensamiento aferra valores universales y construye siempre nuevos modelos teóricos y prácticos para dominar y trascender los límites espaciotemporales de la situación presente, para poder obtener de ese modo el cumplimiento efectivo de aquellos valores absolutos. Las operaciones descritas en el punto anterior son las que nos permiten generar un pensamiento. Pero un pensamiento es mucho más que dichas operaciones, que no son más que el medio para poder generar. Esto quiere decir que el pensamiento tiene, y esto también hay que remarcarlo, una posición totalmente original. Una posición totalmente original respecto de los contenidos y respecto del proceso por el cual llegamos a esos contenidos. Vamos a hacer una pausa. Pero es una idea fuerte. Se mantiene una posición totalmente original con respecto a los contenidos. Otra cosa que tenemos que tener presente es que el pensamiento, más allá de este plus o exceso que tiene por sobre los sentidos, por ser espiritual, que nunca podrá ser alcanzado por una inteligencia artificial, porque es un plus, escuchen bien, de cualidad y no de cantidad. Cuantitativamente la inteligencia artificial nos podrá superar por la capacidad de almacenar, de procesar datos. Como un elefante también nos supera por su fuerza. Pero no está ahí la superioridad del hombre. Y esto es lo que se pierde de vista. Pero ese trascender cualitativo de la sensibilidad es exclusivo de las sustancias espirituales y ahí está la superioridad de nuestra inteligencia. Además, el pensamiento no es una realidad aislada por ser universal, sino que se debe considerar como parte integral de la vida. Por eso es mi pensamiento, y no un pensamiento general o puramente objetivo. De ahí que los hombres pensemos distinto, por más que hayamos recibido una formación similar. Y digo similar porque es imposible que dos hombres reciban la misma formación. Fíjense que acá estamos hablando de formación
Y cuando nos referimos a las inteligencias artificiales, estamos hablando de que necesitan de información. De ahí que para hacer que la inteligencia artificial arroje un resultado distinto, es necesario cambiarle la información o los algoritmos. Es decir, nuestro pensamiento es un pensamiento vivo. Y es vivo porque es espiritual. De ahí que los razonamientos que hacemos no son siempre puramente racionales, sino que están injertados en la dinámica de la misma persona. Es decir, no son solo productos de las llamadas sensaciones y representaciones, sino que también están cargados de los contenidos de la parte afectiva. ¿No les ha pasado que han vivido una misma situación, un accidente, una aventura con otra persona y la otra persona cuenta una cosa que vos decís, pero no, esto no es así? Y por ahí sí. ¿Y qué pasó? Todo ese conocimiento está cargado de una carga, está filtrado de una carga afectiva. Lo vivió de esa manera. Y no por eso es un mentiroso. Como se puede ver de esta descripción, el pensamiento es algo propio del hombre y es original respecto de lo que captan los sentidos, ¿no? La imagen. Es decir, un serio análisis del pensamiento nos hace concluir que junto con los contenidos sensoriales hay un saber de contenidos no sensoriales que excede los mismos cualitativamente. Cualitativamente distinto significa que no se puede reducir la actividad intelectual a la actividad de los sentidos internos. Por tanto, el pensamiento es totalmente original respecto del contenido y también respecto del mismo actuarse. Es decir, es autónomo. Vamos a la conclusión. Todo lo que acabamos de decir en los puntos anteriores muestra claramente que en el hombre hay un plus que no se encuentra en los animales ni mucho menos en una inteligencia artificial y que le viene por lo que en general se llama espiritualidad. Desgraciadamente hoy en día la espiritualidad se ha reducido a una cuestión de fe, porque no es científicamente comprobable. Sin embargo, lo que hemos dicho dan prueba suficiente de que si bien no es una realidad científica en cuanto a positiva, tampoco es una cuestión de fe, sino que es una realidad demostrable filosóficamente a partir de la experiencia espiritual que cada uno tiene. Yo me reconozco que soy yo el que está pensando, soy yo el que está conociendo, soy yo. Es decir, el sostener que el alma, tanto en su ser como en su obrar, está ligada a la materia y no excede la misma, contrasta con la experiencia que cada uno debería tener de sus propias operaciones. Que, como dijimos, por usar la capacidad o pensamiento reflejo a un nivel superficial, muchas veces no la sacamos. Así también decía el padre Fabro, el hombre vive no tanto de cosas terrestres y de representaciones sensibles, sino de la búsqueda de valores inteligibles y supramundanos, de las artes, de la ciencia. Organiza la propia vida según particulares ligámenes familiares y sociales, obedece a una moral y busca una religión. Su existencia es continuamente agitada por la preocupación de asegurarse una permanencia y una felicidad sin límites, con la convicción, que es el fundamento de la vida moral, de que puede disponer de los propios actos y de la decisión que oriente su vida hacia un destino elegido y querido. La búsqueda de valores inteligibles, ¿no? La convicción de que podemos disponer de nuestros propios actos.
y de que podemos tomar una decisión que oriente nuestra vida hacia un destino querido. Basta un mínimo de reflexión sobre nuestras operaciones para comprobar que a lo largo de los años se ha llamado espiritualidad no es el nombre de algo que no se puede explicar, como sostienen algunos de los que niegan que seamos espirituales, sino que es el resultado del pensamiento reflexivo que hemos descrito anteriormente, y que llega a la conclusión de que no se pueden reducir muchas de las capacidades que los hombres tenemos a un proceso que se lleva a cabo en el cerebro, y nada más. O sea, si por un lado nosotros constatamos la presencia de lo que se llaman funciones inferiores, que nos hablan del trabajo del cerebro, sea en el proceso del conocimiento como también en los movimientos apetitivos, por otro lado constatamos la presencia de funciones superiores, por ese plus cualitativo, que son indicio de la espiritualidad de nuestra alma y que nos llevan a concluir en un terreno filosófico y no meramente científico. Para resaltar el origen remoto de estas posturas erróneas sobre la inteligencia artificial, más allá de que el nombre fue por marketing más que por convicción científica, podemos hacer un contraste entre dos cosmovisiones. Y acá unimos también, lo relacionamos con lo que hemos visto en el curso anterior. La primera cosmovisión es esa católica, del conocimiento sapiencial, ordenado por una jerarquía de verdades, de valores, que llevó al hombre a las sumas, la suma teológica, como el gran exponente, que llevó al hombre a las catedrales. Y la otra cosmovisión del Renacimiento, del racionalismo, de la Ilustración, es un plano inclinado así, ¿bien? Como reacción a este conocimiento sapiencial que llevó al hombre a la enciclopedia. Interesante cómo este contraste entre la suma y la enciclopedia resulta muy ilustrativo. Si era la mera acumulación de conocimientos en orden alfabético. La cientificación miope de todas las ramas del saber, aisladas unas de otras, sin una mirada sapiencial y jerárquica. Esto también manifiesta claramente la reducción de la inteligencia artificial a procesos neuronales y reacciones químicas en el cerebro, como muchas neurociencias sostienen de fondo. Brilla, por su ausencia, una mirada integral y sapiencial del ser humano y el sentido de su existencia. Y está mucho más ausente todo aspecto moral fundado en la conexión entre la verdad y el bien. Les leo para terminar dos cositas. Un texto que trae el padre Fuentes sobre la espiritualidad del alma, que lo ponen en el libro de las verdades robadas. Ustedes saben que ese libro dio origen, o mejor dicho, el curso universitario dio origen a ese libro, porque el primer curso universitario fue ese libro, hace 21 años. Éramos 30, yo estaba de seminarista, se hizo en el seminario menor, imagínense. Escribe el padre: somos seres corpóreos, esto es innegable. La corporeidad la demuestran nuestros sentidos. Somos influenciados por otros cuerpos, por sus acciones. Sufrimos el calor del fuego, el frío del hielo. Nos duelen las heridas. Tenemos sensaciones de agrado y desagrado según la impresión que ejerzan sobre nuestros sentidos determinados manjares, posiciones y actividades. Pero hay algo mucho más importante que esta existencia de lo corporal. Todo esto es vivido por mí como algo que yo realmente soy. No solamente soy un cuerpo, sino que sé lo que soy. Y con esto comenzamos a trascender lo corporal. Este conocimiento que poseo de mi propia índole corpórea es un hecho intelectual, no un conocimiento sensible.
Los sentidos no bastan para que el sujeto que los tiene se represente algo universal, supraindividual, como lo es ser cuerpo. El hombre necesita los sentidos para llegar a adquirir esta noción, y no solamente para ella, sino para todas las demás. Pero no son los sentidos, sino el entendimiento la facultad que las capta. Y lo mismo sucede con nuestro querer, aun cuando lo que queremos sean cosas corpóreas. No solo queremos cosas que nos atraen por su utilidad, sino también bienes que no nos reportan ninguna utilidad, sino solo porque son cosas buenas en sí y vale la pena amarlas. Si yo pierdo de vista el absoluto, no voy detrás de algo por sí mismo. Siempre voy detrás de la utilidad que ese algo me proporciona. Y si es útil, es un medio, no es un fin. Y si muero en los medios, me atomizo. Si me atomizo, no hay un sentido, no hay una línea. Y si no hay un sentido, me frustro. Porque estoy llamado a vivir conscientemente, inteligentemente, dando un orden a mis actos. ¿Por qué creen que hay muchos suicidios juveniles hoy en día? Evidentemente por muchos motivos. Pero en definitiva, el motivo de fondo es que la vida no tiene un sentido. Y la vida no tiene un sentido porque yo no le doy un sentido. Y no le doy un sentido verdadero conforme a la realidad. Es decir, conforme a lo que yo realmente soy y para lo que estoy. El animal ama y defiende su territorio y combate a los intrusos. Esto forma parte de su instinto de supervivencia específico. Necesita ese territorio para su conservación y la de su especie. Pero no puede formar una idea de patria, ni en consecuencia amarla. El animal tiene un amor instintivo, ligado a su interés individual o específico. No ama por ningún idealismo, ni por tradiciones, ni por valores espirituales. Un animal matará y se dejará matar por defender un par de hectáreas de selva o de desierto, pero jamás podría hacerlo por la bandera que lo representa, por su himno, por sus poesías. El primer amor que también el hombre comparte con los animales es material. El segundo, que solo es exclusivo del hombre, es espiritual. Una cotorra adiestrada puede repetir un verso o una estrofa y puede sentir deleite en el sonido o musicalidad de sus sonidos, pero no puede entender los conceptos ni enamorarse de los mundos infinitos que ellos evocan. Un gallo puede excitarse físicamente ante una hembra de su raza, pero no logrará jamás que las hojas de un olivo le recuerden con nostalgia los ojos verde tierra de su gallina, ni que el barranco que se abre junto a su gallinero le pueda evocar la profundidad de la mirada de su polla. Simplemente porque ni el olivo ni el barranco exhalan las hormonas por las que se desata todo el proceso de excitación sexual ordenado a la conservación de la especie. Y el animal no trasciende esos campos de las acciones y reacciones. Somos, también indicando el padre Fuentes, por tanto, espíritu y no solo cuerpo. Y esto en unidad sustancial. El alma es forma del cuerpo. De aquí que el alma humana es espíritu. Se llama espiritual todo ser que no depende de la materia, ni en su existencia, ni en sus operaciones. Eso que hablaba el padre Fabro de autónoma, ¿no? El alma es espiritual y podemos comprobarlo por sus actos. Si nos vamos haciendo incapaces de obrar con sentido, nos sumergiremos en ese gran sinsentido que tanto pregona el mundo. Así escuchamos que el vecino del barrio, ahora que tenemos que considerarlo un perro ovejero alemán, o nuestra compañera de la facultad de repente se dio cuenta que en realidad era un semáforo. Lo más probable es que un día aparezcan juntos en TV y todo el mundo los aplauda por su valentía de decir lo que en realidad son, por su opción.
un gran sinsentido. Y eso ahoga. Eso cansa. Eso confunde. ¿Y qué está sucediendo? Algo que podemos incluso relacionarlo con el tema de las nuevas tecnologías, también de lo que hablaba el padre ayer. Fulton Sheen escribía: lo más difícil de encontrar en el mundo de hoy es una controversia. La razón es que son pocos los que están pensando. Hay prejuicios y sentimientos en abundancia, porque esas cosas nacen de entusiasmos, sin el dolor del trabajo. El pensar, por el contrario, es una tarea difícil. Es el trabajo más difícil que un hombre puede hacer. Quizás es por eso por lo que tan pocos se entregan a eso. Dispositivos electrónicos que le ahorran al hombre el pensar rivalizan con los dispositivos que le ahorran el trabajo. Tenemos que darnos cuenta de que esto produce hombres y mujeres incultos. Que culto no es el que sabe mucho, sino el que sabe sapiencialmente, en profundo, jerárquicamente, con sentido. Hombres y mujeres incultos, aunque armados de la técnica más desarrollada, que corren detrás de novedades peligrosas por su inutilidad misma y le llenan la mente de quimeras, habituándolos a lo falso y a lo irreal. Por eso decía un autor: una cultura de la imagen sustitutiva del libro, el libro entendido las palabras, ¿no? Asesina a la palabra y el pensamiento, condenando a los niños y a los hombres futuros al infantilismo crónico, que es aquello hacia lo cual mira la civilización del bienestar y de la técnica, la anticultura. El pensamiento es mediación, la palabra es logos, la imagen inmediata dispensa del trabajo, de la reflexión y de la mediación, del esfuerzo de la palabra propia, que siempre es creativa porque es reveladora del ser, mientras no lo es el término exacto, que es el lenguaje de la ciencia. Una pura cultura de la imagen es verdaderamente la muerte del pensamiento, que en realidad es el sueño del sueño en el que ha caído el hombre moderno. Por lo tanto, debemos ver en esto la oportunidad para que del impresionante fenómeno, como decía San Juan Pablo II, de secularización surja el fenómeno de la maduración de la fe, es decir, de la personalización, mediante la investigación y el individual convencimiento de la verdad. Movidos por el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, escribía en la Fides et Ratio, el hombre trata de adquirir los conocimientos universales que le permitan comprenderse mejor y progresar en la realización de sí mismo. Es una idea fuertísima. Los conocimientos fundamentales derivan del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación. El ser humano se sorprende al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes, con los cuales comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al descubrimiento de horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro, el hombre caería en la repetitividad y poco a poco sería incapaz de vivir, esto es tremendo, una existencia verdaderamente personal. Porque lo cierto, en otra ocasión también en la Fides et Ratio, es que la verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante. ¿Tiene sentido la vida? Bien, hasta ahí.